Como sabes, Dana White anunció la pelea entre Paddy Pimblett y Tony Ferguson para el UFC 296 el próximo diciembre. Sé honesto, ¿cuál fue tu primera reacción? A mí a la primera me pareció una locura, una tontería, un sinsentido, como para la mayoría en la comunidad de las MMA. Pero después de reposar la idea, no digo que me entusiasma, pero no me parece tan descabellado. Y sobre eso va este video. También de qué podemos esperar de ese combate. Soy José y esto es Fans Combat. Es oficial. La estrella inglesa en ascenso, Paddy Pimblett, se enfrentará al veterano y ex campeón interino de peso ligero de UFC, Tony Ferguson. Será un enfrentamiento de peso ligero para el UFC 296 el 16 de diciembre en Las Vegas, Nevada. Ahora sí viene lo chido. Como dije, mi primera reacción fue: esto es una locura, una tontería, un sinsentido. Pero después de reposar la idea, no digo que me entusiasma, pero no me parece tan descabellado, aunque es evidente que están en puntos opuestos de sus carreras. Pimblett, de 28 años, ex campeón de peso pluma de Cage Warriors, llegó a la UFC hace un par de años como una joven promesa de potencial de gran estrella, que no ha terminado de arrancar. Entre desórdenes alimenticios, pobres actuaciones y lesiones, su carrera está estancada y es ahora mismo una incógnita. Su último combate fue el 10 de diciembre del 2022, así que cuando entre a la jaula en el UFC 296 tendrá un año de inactividad. No ha enfrentado un alto nivel de oposición y viene de una controvertida victoria por decisión sobre Jared Gordon en su última salida, pero lo más importante es que The Body acaba de salir de una cirugía de tobillo. El peleador de 28 años ya es uno de los nombres de más rápido crecimiento mediático en el roster de UFC en la actualidad. Si está completamente curado de su tobillo lesionado y es capaz de llevar su juego a un nuevo nivel en diciembre, una victoria sobre alguien como Ferguson hará maravillas con su notoriedad. Todo el mundo estará pendiente de ese combate por diferentes motivos, porque tal vez sea el último combate de Tony en la promoción, para ver cómo regresa Paddy o por lo que sea. Dicho esto, Pimblett no fue dominante en su última salida al octágono y posiblemente perdió la pelea. Gordon no es nada especial en las 155 libras, por lo que aún no se sabe qué tan bueno es o puede llegar a ser realmente The Body. Además de la atención que trae Ferguson, puede ser ese compañero de baile que, sin poner en gran riesgo al inglés, lo pondrá a trabajar y nos dará una idea de su potencial real. Si bien el Cucuy ha perdido 6 combates seguidos después de ganar 12 seguidos antes de eso, al peleador de 39 años todavía le queda algo de gasolina en el tanque. No para la élite, pero sí para un nivel medio. Si Paddy gana de manera dominante, que debería ser lo más lógico, todavía podríamos hacernos expectativas sobre su futuro. Y aunque Tony acaba de salir del top 15, quién sabe si esa victoria metería a Paddy en el top. Hasta aquí podemos decir que este combate es beneficioso para la UFC y para Paddy Pimblett. ¿Y qué podemos decir por el lado de Tony Ferguson? Para Ferguson, desde mi punto de vista, esta pelea es buena también. Ya lo sacaron del ranking, con 6 derrotas consecutivas lo pudieron haber cortado y no pasaba nada. Si pelea contra alguien que no está en los rankings y tampoco tiene nombre, sería un combate irrelevante en cualquier cartelera. Contra Paddy es un combate con cierto impacto mediático en una cartelera numerada y seguro que estará en una buena posición dentro del pay-per-view. Si pierde, que es lo más lógico, se puede ir de la promoción con una buena noche de pago. Y si gana, la victoria tendría repercusión mediática y tal vez le daría la posibilidad de otro combate. Después de todo, no me parece que este combate sea tan loco, incluso creo que es una buena opción para todos. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.